Las exnovias de Heiner eran todas hermosas y destacadas. Pero por alguna razón, de repente se interesó en mí, alguien común y corriente, tímida y miedosa. Me persiguió con fervor, pero en menos de un mes juntos, dijo que se había aburrido. El día de la ruptura, entré bajo la lluvia sin mirar atrás. En ese momento, Heiner estaba obsesionado con su nuevo amor y le pidió casualmente a su mejor amigo, Ariel, ve a verla, temo que haga algo estúpido como lanzarse al mar. Esa noche, bajo un aguacero torrencial, empapada hasta los huesos, Ariel me sentó sobre sus piernas. Contestó el teléfono de Heiner con voz indolente, sí, la encontré. Luego, inclinó la cabeza, me besó suavemente en la oreja y murmuró, tranquilo, ahora está muy dócil. Capítulo 1. Heiner me llamó y me pidió que lo encontrara en su club habitual. Cuando llegué, comenzó a llover y al bajarme del auto, mi cabello se empapó. El aire acondicionado me hizo estremecer. La puerta del salón privado no estaba bien cerrada y se escuchaban canciones. Pasó un buen rato antes de que viera a Heiner. Estaba abrazando a una chica joven y hermosa. Al verme, su expresión no cambió en absoluto, al contrario, la estrechó más. Me quedé paralizada, con la mente en blanco, incapaz de entender. Heiner me había perseguido apasionadamente durante todo un año, y apenas había aceptado ser su novia hacía menos de un mes. 3 días antes, aún me pellizcaba la mejilla diciendo que me amaba, pero ahora tenía a otra chica en su regazo, mucho más hermosa y sexy que yo. Sarai, dijo Heiner con voz plana, hay algo que debo aclararte. La música en la habitación se detuvo y todos guardaron silencio discretamente. Me quedé allí, sintiéndome terriblemente avergonzada. Antes me gustabas mucho, dijo Heiner con voz suave aunque ebria, pero estoy en una relación, no en un retiro espiritual. Respeto tus ideas, si no quieres, está bien, no te obligo. Pero me he aburrido, así que terminemos. El cabello empapado se pegaba a mi rostro, helando mi piel. No podía oír los sonidos a mi alrededor ni ver las miradas curiosas de los demás, solo miraba fijamente a Heiner, pero hace 3 días dijiste que me amabas. Heiner, no es que no quiera que me beses, es solo que no estoy preparada. Basta, Sarai, no digas más, interrumpió Heiner alzando la mano, aún mirándome con suavidad. Ahora quiero terminar, ¿lo entiendes? Las lágrimas que llevaba conteniendo cayeron de repente. Crecí en una familia monoparental, con un aspecto común y un carácter tímido y miedoso. Desde la secundaria hasta la universidad, siempre fui como una persona invisible. Hasta que conocí a Heiner, la primera persona que me persiguió con tanto fervor, que me cuidó y mimó. Me enamoré fácilmente. ¿Pero se aburrió por el beso que rechacé? ¿O porque me negué a mudarme con él? Estaba confundida, pero en el fondo aún quería salvarlo. Heiner, podemos no terminar. Sarai, ¿quieres que diga algo hiriente? Frunció el ceño Heiner. Ya no me gustas, solo quería divertirme, ¿entiendes? Me sequé las lágrimas y retrocedí lentamente 2 pasos. Entiendo. No me busques más ni me contactes, ¿de acuerdo? Sí, lo haré. Asentí con fuerza, intentando forzar una sonrisa, pero al final las lágrimas volvieron a caer. Me voy, no los molesto más. Me sequé las lágrimas de nuevo y salí tambaleándome del salón. Es tan simple, como pudiste gustar de una chica así, dijo de repente la chica junto a Heiner. Solo por novedad, respondió Heiner con indiferencia, tomando su copa y echando un vistazo hacia la puerta. La primera vez que vio a Sarai, supo que era tímida y dócil. Cuando la detuvo para pedirle su número, sus ojos se abrieron como platos, como si fuera a desmayarse del susto. Recordarlo aún le resultaba divertido. Nunca había conocido a una chica así y le pareció novedoso. Pero eso era todo, no era un hombre paciente. Afuera está lloviendo más fuerte, murmuró alguien. Heiner miró hacia el balcón, era una tormenta eléctrica con aguacero. ¿Creen que Sarai hará algo estúpido? ¿Quién sabe? Lloraba tan desconsolada que parecía que su corazón se rompía. Heiner, no deberías ir a verla. Un trueno rasgó el cielo oscuro. Heiner dejó su copa de golpe. Ariel, miró hacia el rincón donde Ariel,
que no había hablado en toda la noche, estaba sentado. No confiaba en que los demás fueran, todos eran jugadores, y Sarai era demasiado inocente. Solo Ariel, el príncipe de Macao que se movía entre lo legal y lo ilegal, no tenía interés en las mujeres. ¿Podrías ir a verla? Si realmente hace algo como lanzarse al mar, sería un problema. Ariel alzó lentamente la mirada, observando a su amigo con expresión impasible. Heiner se arrepintió de haberlo pedido. Ariel era frío por naturaleza y nunca se metía en los asuntos de otros. Si no quieres. Está bien, respondió Ariel de pronto. Heiner se sorprendió, pero Ariel ya se había levantado, tomado su chaqueta y salido. Capítulo 2. La lluvia caía con tanta fuerza que me quedé parada en los escalones durante un buen rato. El portero se acercó por tercera vez para preguntar si necesitaba un paraguas o si quería que me llamara un taxi. Aturdida, asentí con la cabeza. Al abrir el paraguas, no me detuve y me adentré directamente en la tormenta. Tal vez por el frío de la lluvia, no había caminado mucho cuando empecé a sentirme mareada, con la cabeza pesada y las piernas débiles. El viento y la lluvia eran tan fuertes que el paraguas en mis manos se balanceaba de un lado a otro. Fue entonces cuando el Rolls-Royce de Ariel se detuvo frente a mí. La ventanilla trasera bajó, revelando su rostro frío e impasible. Mis dedos, pálidos por el frío, se aferraron con fuerza al mango del paraguas, y retrocedí instintivamente. Heiner me había mencionado en varias ocasiones que la familia de Ariel tenía vínculos con la mafia. Mi conocimiento sobre el mundo criminal provenía únicamente de las películas que había visto, donde todos los mafiosos eran despiadados. Por eso, desde la primera vez que lo vi, le tuve miedo a Ariel, y nunca me atreví siquiera a mirarlo directamente. «Sube». Ariel habló justo cuando yo daba un paso atrás. Las gotas de lluvia golpeaban estruendosamente contra el paraguas. Su voz no era alta, pero para mí sonó como un trueno. Mis pies se congelaron en el lugar, y abrí los ojos con terror. La llovizna era tan densa que no podía distinguir la expresión en sus ojos, pero el miedo se extendió desde mis pies hasta todo mi cuerpo. Temblando, me acerqué al coche. El conductor bajó y me abrió la puerta, tomando el paraguas de mis manos. Le agradecí en un susurro y me incliné para entrar, pero mis piernas parecían de plomo, casi incapaces de moverse. Mis zapatillas deportivas, empapadas, dejaron manchas de barro en las limpias alfombrillas del coche. Me sentía tan incómoda que no sabía dónde poner las manos ni los pies, con los párpados bajos y los dedos retorciéndose nerviosos, deseando encogerme hasta desaparecer. El coche avanzaba suavemente, sus faros brillantes atravesando la cortina de lluvia. El Rolls-Royce parecía un barco solitario en el mar, sin rumbo fijo. Estaba distraída cuando Ariel de repente pronunció mi nombre. «Sarai». Sí, respondí, sobresaltada, levantando la vista hacia el hombre a mi lado. Ariel tenía el cuello de su traje desordenado, con 3 botones de la camisa desabrochados. Recostado en el asiento, con sus largas piernas estiradas con despreocupación, parecía un león al acecho, emanando una presencia que lo controlaba todo sin esfuerzo. Desvié la mirada rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿A dónde me llevaría? ¿Qué haría Ariel conmigo? ¿Me amarraría a bloques de hielo y me arrojaría al mar? O peor, ¿me vendería en el mercado negro? Pero, por lo que sabía, no le había hecho nada. Él levantó el pie y su zapato rozó suavemente el dobladillo de mis jeans. Luego, con sus largos dedos, señaló sus propias rodillas. «Ven aquí». Sentí como si un trueno resonara en mis oídos. Lo miré con los ojos muy abiertos, sintiendo como mis mejillas y la nuca ardían al instante. ¿No entiendes? Ariel arqueó ligeramente una ceja. «Ven, siéntate aquí». Lo repitió, hablando más despacio, y yo me quedé paralizada. Hasta que, con un tono de impaciencia, murmuró un y el coche dio un bandazo. Sentí que mi corazón saltaba hasta la garganta, mientras imágenes terroríficas invadían mi mente. Mis nervios estaban al límite. Antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, mi cuerpo actuó por instinto de supervivencia. Casi gateando, me subí a sus piernas y, bajo su indicación, me senté a horcajadas sobre él.
La comisura de los labios de Ariel se elevó ligeramente mientras me tendía una toalla suave. Sécate la cara. La tomé obedientemente. En ese momento, su teléfono sonó. Ariel lo cogió y deslizó el dedo para responder, con voz perezosa. Hola, Heiner. La toalla se me cayó de las manos. Ariel me miró y, de repente, sonrió. Sí, la encontré. Su voz sonaba especialmente grave en el espacio cerrado. Diviértete. Mientras sostenía el teléfono con una mano, con la otra me tomó suavemente la barbilla. La lluvia torrencial y la visibilidad reducida hicieron que el coche diera otro bandazo, y yo, desprevenida, me incliné hacia adelante. Los labios finos de Ariel rozaron apenas mi mejilla, y su aliento cálido y ambiguo pasó por mi oreja. Me quedé completamente rígida, pero él no me apartó. En cambio, aprovechó para rozar mis labios con un beso fugaz. Cuando volvió a hablar, su voz era ligeramente ronca. Tranquilo, ahora está muy obediente. Colgó la llamada. En ese pequeño espacio cerrado, separado por una división, la yema de sus dedos acarició mi barbilla, acercándome poco a poco. Sarai. Apretó ligeramente, y yo fruncí el ceño, obligada a entreabrir los labios justo cuando él los capturó en un beso profundo. Heiner no aprecia la obediencia. Pero a mí me gusta. Su beso era intenso y exigente. Yo, torpe, no sabía cómo respirar y casi me ahogaba. Ariel se detuvo un momento, deslizando sus largos dedos bajo mi sudadera para acariciar la piel suave de mi cintura. Hasta que mi respiración se volvió irregular, mis ojos se llenaron de lágrimas y mis dedos se aferraron a su manga, alternando entre apretar y soltar, con los nervios al borde del colapso. No temas, murmuró, como si intentara calmarme, antes de inclinarse para besarme de nuevo con suavidad. Es tu primera vez. No será aquí. Capítulo 3. La lluvia no cesó hasta altas horas de la madrugada. Heiner, de pie junto al ventanal, encendió un cigarrillo con aire distraído. Su amigo se acercó y suspiró. Sarai es tan tímida que no me quiero imaginar lo asustada que debe estar ahora. Ariel no debería molestarla. ¿No conoces el carácter del príncipe heredero? Siempre ha detestado a las mujeres, especialmente a las que lloriquean. Heiner exhaló una bocanada de humo. Un buen susto no le vendría mal. Antes te gustaba tanto, la perseguiste durante un año. ¿Cómo es que te aburriste de ella en solo un mes? No tiene gracia, es como un tronco. No me deja besarla ni tocarla. No soy un monje. Dale tiempo, Sarai es claramente una chica recatada. Heiner se apoyó en el cristal, con una sonrisa burlona en los ojos. ¿Qué sabes tú? Después de esto, dejará de hacerse la remilgada. Eres un maestro en esto. Su amigo no pudo evitar reír. Sarai no es rival para ti. A partir de ahora, te obedecerá dócilmente y hará lo que tú digas. No voy a maltratarla. Heiner apagó el cigarrillo. Estos días, manténganse alejados de ella. Déjenla sola un tiempo. Como digas, hasta que la tengas en tus brazos. ¿Qué clase de belleza es ella? Sarai es blanca y delicada. Con un poco de maquillaje, ¿no es una pequeña belleza? Heiner volvió a sonreír. ¿Por qué nunca la elogiaron así antes? Antes era una provinciana recién llegada. Pero en los últimos meses ha aprendido a arreglarse. La última vez que salieron, llevaba un vestido verde. Vaya, esas piernas delgadas, blancas como la nieve. De pronto, la sonrisa desapareció de los ojos de Heiner. ¿Qué estás diciendo? Ja, solo me sorprende, porque al principio pasaba desapercibida. Heiner, con el rostro frío, se dio la vuelta para irse. Si te gusta, ¿por qué no la persigues tú? Sarai solo tiene ojos para ti. No haría algo tan vergonzoso. Estas palabras mejoraron el humor de Heiner. Pensó que, aunque había planeado ignorarla un mes para que aprendiera a obedecerle, quizá con 2 semanas bastaría. Después de todo, Sarai era miedosa, sensible y propensa a llorar. Cuando salí de la ducha, Ariel estaba absorto en la terraza. Llevaba el torso desnudo, con solo unos pantalones de dormir azul marino colgando flojamente de su cintura estrecha y musculosa.
Su pecho robusto y sus abdominales marcados quedaban a la vista. Me quedé quieta, insegura, sin atreverme a acercarme ni a hablar. La frase que Ariel había dicho en el coche todavía resonaba en mi mente como un trueno sordo. ¿No vienes? Ariel apagó el cigarrillo y me miró. Parece que ya no llueve. Me mordí los labios, nerviosa. La casa de Ariel era enorme. Si él no me dejaba ir, ni siquiera podría encontrar la salida. Ariel se giró y se apoyó en la barandilla blanca, mirándome. ¿Quieres decir algo? Su cabello estaba medio húmedo, y sus ojos profundos parecían impregnados de una fría humedad. Me atreví a mirarlo un instante antes de bajar rápidamente la vista. Mi voz se hizo cada vez más tenue. Yo, quiero volver a la universidad. ¿A estas horas? Algunas compañeras tienen apartamentos cerca, puedo pasar allí la noche. ¿Me tienes miedo? Negué instintivamente, pero mi rostro palidecía cada vez más. Ariel no dijo nada, solo me observó. De arriba abajo, escudriñándome como si me evaluara. El pijama que llevaba me lo había preparado la sirvienta. Era de seda azul marino, del mismo material que el de Ariel. A primera vista, parecían conjuntos de pareja. Si quieres volver a la universidad, no es imposible. Levanté la cabeza de golpe, mirándolo con los ojos muy abiertos. Heiner solía decir una cosa sobre Ariel. Que tenía muy mal carácter y era extremadamente difícil de tratar. Pero ahora parecía bastante accesible. Acércate. Vacilé, pero al final me acerqué con determinación. Lo más importante era salir de allí. Así que mejor no enfadarlo. Me detuve frente a él, pero aún mantuve una distancia de casi 1 metro. Era incluso más alto que Heiner. Con las zapatillas, apenas le llegaba al pecho. ¿Cuánto tiempo estuviste con Heiner? Apreté los labios al instante. Al escuchar ese nombre, sentí un dolor agudo en el pecho, como si me clavaran agujas. Antes de que Ariel terminara de hablar, mis ojos ya se habían enrojecido. 28 días. Lo recuerdas muy bien. Por supuesto que lo recordaba. Después de todo, Heiner fue mi primer amor. La primera persona que me gustó. ¿Por qué no lo dejabas besarte? Ariel me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. No quería llorar, no quería derramar lágrimas por Heiner. Pero, inútilmente, mis ojos se llenaron de lágrimas. No es que no lo dejara, es que no estaba preparada. Giré la cabeza, intentando liberarme de su agarre. Pero él apretó con más fuerza. Antes, en el coche, me besaste sin protestar. Al mencionar esos momentos confusos en el coche, me sentía aún más humillada y enfadada. Si no hubiera estado tan asustada y nerviosa, no habría perdido mi primer beso de esa manera. ¿Me tienes tanto miedo? Ariel soltó una risa burlona. No voy a comerte. Pero puedes matar a alguien. ¿Quién dice que mato gente? Todos lo dicen. Entonces, ¿solo eres obediente porque me temes? Bajé la mirada sin responder. Ariel soltó mi barbilla y su voz se tornó fría. Te quedarás aquí estos días. No. Me desesperé, acabas de decir que podía volver a la universidad. Dije que no era imposible. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes ir? No quería faltar a clase. Había luchado mucho por ser estudiante de intercambio este año. Solo quería graduarme, trabajar. Y escapar de mi familia de una vez por todas. Es simple. Ariel alargó la mano, apartando con sus dedos largos un mechón de mi pelo húmedo. Bésame. ¿Una vez? Ariel pareció divertirse con mi ingenuidad. Hasta que me satisfaga. Mis ojos se abrieron poco a poco, cada vez más. No podía creer que alguien pudiera decir algo tan obsceno con tanta naturalidad. Pero Ariel de repente me rodeó la cintura con su brazo. Con un ligero tirón, mi cuerpo chocó contra su pecho desnudo. Me miró desde arriba, con los ojos entrecerrados. Sarai, si no logras satisfacerme. Sus labios finos esbozaron una sonrisa. Afuera está el mar. Te arrojaré personalmente para que los peces te devoren. Bajo sus manos ardientes, mi piel temblaba.
pero Ariel me sujetó con más fuerza. Hasta que nuestros cuerpos quedaron completamente pegados. El miedo que sentí en el coche regresó con más fuerza. Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Pasó un rato antes de que lograra preguntar con voz temblorosa. ¿Sé cómo sé si te he satisfecho? Capítulo 4. Ariel observó el rostro sin maquillaje frente a él. No era particularmente hermoso. Los ojos no eran grandes, las cejas tenían un tono claro. El pliegue de los párpados era sutil, en forma de abanico, con una ligera curva al final. Pero las pestañas eran densas y largas. La nariz no era muy alta, con un pequeño y juvenil levantamiento. La barba era redonda, con un hoyuelo. Su mayor virtud probablemente era su piel blanca. Su estructura ósea era delicada. Cuando la abrazaba, solo una palabra venía a su mente. Asterisco frágil como un hueso de cristal asterisco. Recordó cómo en el auto se había sentado obedientemente sobre sus rodillas. El cabello mojado, el rostro húmedo. Sus labios, al besarlos, eran suaves y elásticos como gelatina. Era curioso. Ella aún no lo había besado por iniciativa propia. Con solo recordar aquellos besos intermitentes en el auto. Ya sentía una reacción. Ahora lo miraba con los ojos bien abiertos. Sus pupilas oscuras solo reflejaban su rostro. Su mirada descendió a sus labios ligeramente hinchados. Después del baño caliente, habían recuperado su tono rosado natural. Sintió un impulso perverso de mancharlos. ¿Quieres saber? Deslizó sus dedos sobre sus labios. Ella parecía especialmente sensible, todo su cuerpo comenzó a temblar levemente. Sí. Ariel sonrió, lo entenderás en un momento. Ahora, bésame, Sarai. Nunca había besado a alguien por iniciativa propia. Ariel era demasiado alto. Tenía que ponerme de puntillas para alcanzar sus labios. Quizás era la atmósfera demasiado cargada. O quizás, el rostro de Ariel era demasiado seductor. Mi mente estaba confusa. Al tocar sus labios, todo mi cuerpo ardía como si estuviera a punto de explotar. Abre la boca. La voz de Ariel sonó ronca. Lo miré con estupidez, los labios entreabiertos. En ese instante, Ariel tomó el control. Su beso fue profundo, intenso. Me atrajo hacia su pecho, como si quisiera romperme. Su palma cálida cubrió mis ojos. Ciérralos. La lluvia, que había cesado, comenzó a caer de nuevo. Las gotas golpeaban el vidrio, dispersas y perezosas. En el amplio dormitorio, la respiración del hombre se volvió cada vez más pesada. Pasada media hora. El silencio volvió a la habitación. Froté mis muñecas adoloridas. Me incorporé, arrodillada en la cama. Ariel, recostado en el cabecero, se inclinó para besar mis labios ya hinchados. ¿Cansada? Asentí. Mis muñecas dolían. Mis labios estaban tan hinchados que casi no los sentía. El aire estaba impregnado de un aroma peculiar. No pude evitar pensar, al ver la expresión de Ariel. Asterisco habrá disfrutado, asterisco. ¿Puedo irme ya? Ariel parecía de buen humor, asintió. Puedes irte. Estaba a punto de alegrarme. Pero él añadió, pero mañana por la noche vuelves. ¿Por qué? Me sorprendió, ¿no acabaste de disfrutar? Ariel frunció el ceño, eso lo digo yo, no lo repitas. Aunque sí, disfruté. Pero eres demasiado torpe. Su mirada bajó a mis manos, torpe con las manos. Pero claramente te gustó. No podía negarlo. Esa torpeza inocente había sido más estimulante de lo esperado. Elige, o lo hacemos completo, o vienes cada noche. No lo pensé mucho, vendré cada noche. Definitivamente era mejor que la otra opción. En mis más de 20 años de vida, crecí con la idea de que no se debe dormir con un hombre sin estar casada. Mándame tu horario de clases. Iré a buscarte. Me atreví a sugerir, ¿puedo venir por mi cuenta? Si Ariel me recogía, todos en la ciudad lo sabrían.
No quería llamar la atención, no quería ser el centro de nada. Tranquila, cambiaré de auto. No tienes ningún auto discreto. Ariel cambió de tema, tráeme galletas por la noche, las que haces tú. ¿Sabes que hago galletas? Ariel respondió con indiferencia, se las regalaste a Heiner varias veces. A él no le gustaban, pero a mí me parecían buenas. ¿Él no se las comió? No. Me quedé pensativa, con un nudo en la garganta. Recordé las galletas hechas con cariño que Heiner ni siquiera probó. No eran costosas, pero eran un detalle. Podría haber dicho que no le gustaban, no regalarlas. Duerme un poco, al amanecer te llevaré a la universidad. Ariel me atrajo hacia su pecho. Intenté liberarme, pero sujetó mi mano y la llevó allí. No te muevas. Si lo despiertas, sufrirás tú. Me quedé rígida, sin atreverme a moverme. Ariel rió suavemente, muy obediente. Duerme, Sarai. Capítulo 5. Tuve que rogarle a Ariel hasta que accedió a detener el coche a una cuadra de la universidad. Al bajarme, reuní valor para pedirle, ¿podrías venir a buscarme esta noche? Justo aquí mismo. Ariel, recostado en el asiento, alzó la mirada. ¿Tienes miedo de que te vean tus compañeros? ¿O de que Heiner se entere? Aferré el borde de mi camisa, bajando la vista mientras murmuraba, ambas cosas. ¿Por qué temes que Heiner lo sepa? No supe qué responder. Quizás porque acabábamos de terminar anoche, o porque mi relación con Ariel era indefinible. No quería ser el centro de rumores. Tanto Heiner como Ariel pertenecían a mundos ajenos al mío. En realidad, esta mañana lo había comprendido. Para Heiner, yo solo fui un capricho pasajero. Yo malinterpreté sus intenciones, creyendo que sentía algo por mí. Al asimilarlo, el dolor se desvaneció. Soy una chica común, jamás soñé con ser Cenicienta. Esta experiencia me dejó una lección, agradecer a Heiner por hacerme más consciente de la realidad. Solo quiero enfocarme en mis estudios. Ariel, sé que solo te divierte provocarme. Cuando te aburras, dejarás de buscarme. Respiré hondo y lo miré, nuestros caminos se separarán. Por eso, no hay necesidad de que otros lo sepan, ¿verdad? El rostro de Ariel se tornó frío. Sin responder, hizo un gesto indicándome que bajara. El coche partió al instante, sin darme tiempo a reaccionar. Permanecí inmóvil unos segundos antes de encaminarme lentamente hacia la universidad. La noticia de que Heiner regaló 999 rosas a su nueva novia se esparció como pólvora. Después de perseguirme durante un año, nuestra relación duró apenas un mes. Ahora, al repetir la misma táctica con otra, sus anteriores muestras de afecto se convirtieron en una burla. Mientras algunos se mofaban, otras chicas me defendían. Pero permanecí impasible, siguiendo mi rutina, clases, biblioteca, cafetería. Esa tarde, preparé galletas caseras en una pastelería. Ariel no vino, envió a su chofer, un hombre canoso de trato amable, quien solo recogió el paquete. El señor Ariel viajó al extranjero por negocios hoy. Dudé, ¿debo preparar más galletas mañana? Volveré a esta misma hora. ¿Le parece bien, señorita Sarai? Asentí, quedamos así. Durante casi una semana, no vi a Ariel, pero cada día horneaba galletas. Al séptimo día, el chofer me pidió el doble para la noche siguiente. No cuestioné la orden. De regreso al campus, me crucé con Heiner acompañando a su novia. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que yo desviara la vista, pasando junto a su deportivo sin inmutarme. Sarai. Heiner me detuvo, con su brazo alrededor de la chica. Su tono seguía siendo cálido, a mi novia le encantaron esas galletas que solías hacer. Mañana tengo una reunión con amigos, ¿podrías preparar más? Te pagaré el triple. Rechacé rotundamente, lo siento, estoy ocupada con un ensayo. Qué lástima, murmuró él, arqueando una ceja. Esa noche, al salir de la biblioteca, Heiner me esperaba frente a la residencia. Vestía una sencilla camisa blanca que me resultó vagamente familiar. Recordé entonces,
Era la misma que llevaba cuando acepté salir con él. Una vez le dije que el blanco le daba un aire tierno y puro. ¿Estabas enfadada hoy? ¿Por qué? Por lo de las galletas. No, en serio no tengo tiempo. Con el doble de encargo de Ariel, imposible aceptar trabajos extras. Mañana solo tienes una clase. Tengo otros compromisos. Sarai. Heiner dio un paso adelante. Bajo la luz ámbar del portal, su mirada se tornó melancólica. ¿Cuántas veces me había acompañado hasta aquí durante nuestro mes juntos? Una vez, cuando intentó besarme, lo aparté tímida ante tanta gente. ¿Qué tal si volvemos? Si antes fuimos muy rápido, ahora podemos tomarlo con calma. Podríamos vivir juntos cuando te gradúes, ¿te parece? La cálida iluminación acariciaba sus facciones. Él fue mi primer amor, mi primer latido acelerado. Negar que me conmovió sería mentir. Pero finalmente, negué con la cabeza. La sonrisa de Heiner se desvaneció, no habrá segunda oportunidad. No te arrepientas, Sarai. Capítulo 6. Ariel llegó al club a las 7 en punto. Recogió 2 bolsas de papel de manos de su guardaespaldas, de las cuales emanaba un tenue aroma mezclado con un ligero perfume a rosas. Sarai había añadido pulpa de fruta wax apple a las galletas, diciendo que esta fruta ayudaba a hidratar los pulmones, aliviar la tos y reducir el calor del hígado, perfecta para el clima actual. La verdad era que a él no le gustaban mucho los dulces, pero ahora, quizás por amor a lo que ella hacía, las disfrutaba. El camarero abrió respetuosamente la puerta del salón privado. Al entrar, Ariel vio a Heiner sentado en el sofá, fumando con el rostro sombrío, claramente de mal humor. Al verlo, todos se levantaron, y Heiner apagó el cigarrillo para ponerse de pie. Ariel, ¿por qué tardaste tanto esta vez? Ariel sonrió y colocó las bolsas sobre la mesa de centro. Tuve algunos asuntos personales que me retrasaron unos días. Heiner iba a hablar cuando su mirada fue atraída por las bolsas. ¿Qué es esto? Galletas, respondió Ariel, quitándose la chaqueta y entregándosela al camarero antes de sentarse en un sofá con su habitual tono despreocupado. Están buenas, las como todos los días. ¿Quieres probar? El rostro de Heiner palideció gradualmente, pero aún así extendió la mano para tomar una de las bolsas. Un aroma familiar lo envolvió, y al abrirla, vio el sello característico en la cajita, las galletitas de Sarai. A Sarai le encantaba hacer galletas y pasteles pequeños, y tenía un sello de dibujos animados que estampaba en cada cajita. En el pasado, ella le había preparado varias veces estas galletas, pero como a él no le gustaban los dulces, siempre terminaba dándoselas a otros. Incluso si Sarai las había hecho solo para él, incluso si ese gesto era exclusivamente suyo, nunca le había dado importancia. Pero ahora, esos dulces marcados con el nombre de Sarai estaban en manos de Ariel. ¿Qué significaba eso? Heiner quedó aturdido, mirando fijamente a Ariel con una mezcla de incredulidad y resistencia ante la respuesta que ya intuía. En ese momento, el teléfono de Ariel sonó. Lo atendió con voz grave. ¿Dónde estás? ¿Te perdiste? ¡Qué torpe! Quédate ahí, bajo a buscarte. Colgó y se levantó para salir. Ariel, ¿a dónde vas?, preguntó Heiner con brusquedad. Ariel mostró un leve gesto de impaciencia, pero en sus ojos había una sonrisa apenas perceptible. Voy a buscar a alguien. Es bastante despistada y no encuentra el camino. ¿Quién es tan importante como para que vayas personalmente? Mientras se ponía la chaqueta, Ariel miró a Heiner. Aunque solía ser relajado con sus amigos, esta vez dejó entrever un aire de autoridad inusual. Obviamente, alguien que me gusta. El jardín del club era enorme. Me quedé bajo un árbol florecido, sintiéndome un poco aburrida. Ariel me había dicho que me quedara quieta, así que obedecí sin moverme. Varias casas blancas rodeadas de vegetación se alzaban a mi alrededor, y no sabía desde qué dirección aparecería Ariel. Pero, inexplicablemente, la inquietud en mi corazón comenzó a disiparse. Me senté en un banco, balanceando las piernas. Hasta que, en el sendero serpenteante, apareció lentamente una figura alta y erguida, volviéndose cada vez más clara.
Sarai llamó a Ariel. Lo miré, olvidándome de levantarme. El viento nocturno pareció aquietarse, y solo se escuchaba el leve canto de los insectos en el estanque cercano. Ese hombre que se acercaba había estado íntimamente cerca de mí, pero después de tantos días sin vernos, sentía una extraña distancia. Ariel extendió su mano, sujetó mi mentón y levantó mi rostro hasta el ángulo perfecto para inclinarse y besarme. Sin vacilar, sus labios se posaron sobre los míos. Mi respiración, el oxígeno en mis pulmones, mi conciencia, todo fue arrebatado poco a poco. Al final del beso, un leve sonido húmedo resonó. Mi nuca ardía, temiendo que alguien pudiera presenciar una escena tan íntima en la oscuridad de la noche. Finalmente, Ariel dejó un beso cálido y húmedo cerca de mi oreja. Esta noche te vienes conmigo. Antes de que pudiera responder, noté algo en mi visión periférica. Heiner estaba parado no muy lejos, observando. Su rostro estaba oculto en la penumbra, y no pude distinguir la emoción en sus ojos. Capítulo 7. Ariel notó mi incomodidad, se enderezó y siguió mi mirada hacia atrás. «¿Me estás siguiendo?», rió Ariel mientras me levantaba y me envolvía en sus brazos. «Ariel, creo que me debes una explicación», dijo Heiner con voz calmada. «¿Qué explicación quieres?». Ariel giró su rostro y me besó en la mejilla. «¿Ahora lo entiendes?». Ariel, el rostro de Heiner se oscureció. «Esto no está bien». «¿Qué no está bien?». «Sabes que Sarai y yo no rompieron». Ariel no dejaba de acariciar mi cintura con sus manos inquietas. «¿No fuiste tú quien me pidió que la buscara porque temías que hiciera algo drástico como lanzarse al mar?». «Sí, pero no para que tú». Heiner no logró decir robarle la novia. Después de todo, ya habían terminado, y no tenía el valor de enfrentar a Ariel así. «Heiner», Ariel lo miró con superioridad. «Tú la dejaste. Y a mí me gusta». «¿Cómo puede gustarte ella?». Heiner se quedó paralizado. Yo también miré a Ariel con sorpresa, solo viendo su perfil perfectamente definido. «¿Por qué no?». Ariel me apretó más fuerte. «Besa muy bien. Es dulce. Sus galletas son deliciosas. Y lo más importante, es bondadosa. Aunque suele ser tímida, cuando se trata de proteger a otros, no duda». Recordó cómo esa pequeña chica, aterrada pero decidida, se interpuso para defender a una compañera de trabajo de unos matones, recibiendo una patada sin soltar su mano. Esa contradicción lo cautivó. Durante días, no pudo dejar de pensar en ella, llorando pero firme. Pero llegó tarde. Heiner ya la había conquistado. Hasta que una noche, Heiner decidió terminar con ella sin razón. Pasé semanas evitando a Ariel. Heiner también intentó verme, pero lo evadí. Hasta que me acorraló frente a la residencia. «Sarai, ¿es por Ariel que no quieres volver conmigo?». «No es por él. Heiner, no somos compatibles. Tampoco lo soy con Ariel. Después de graduarme, volveré a mi ciudad para estudiar mi maestría. No regresaré». «Sarai, admito que me equivoqué». Heiner parecía derrotado. «Pero después de terminar, me di cuenta de que aún te quiero. Pero yo ya no». «Entonces quieres a Ariel». Sus ojos se enrojecieron. «Los vi besándos». «No lo rechazaste». Me quedé en silencio. Al principio le tuve miedo a Ariel, pero en algún momento eso cambió. Incluso cuando lo evitaba, a veces pensaba en él. Aunque sabía que alguien como él, un príncipe de la mafia, estaba fuera de mi alcance. ¿Es porque él tiene mejor posición que yo? Piensa lo que quieras. Pero Sarai, ¿crees que alguien como él se casaría contigo? No pienso en matrimonio. Solo en estudiar. Déjame en paz, Heiner. Intentó agarrarme, pero me aparté. No miré atrás. A diferencia de Heiner, Ariel no me buscó. Hasta unos días antes de mi partida, cuando unos compañeros organizaron una despedida. Todos bebimos, emocionados por la nostalgia. Al ir al baño, 2 hombres ebrios me acosaron. No llevaba teléfono ni chaqueta, solo un vestido discreto. Pero sus miradas me incomodaron. ¿Quieres tomar algo con nosotros, cariño? Mis amigos me esperan. Aburrido.
Vamos a divertirnos, bloquearon mi camino. Me asusté, pero mantuve la calma. El personal pasaba cerca, podía pedir ayuda. Hasta que uno me agarró del brazo. En ese momento, el hombre salió volando contra la pared. Su compañero cayó al suelo, con el rostro aplastado por una bota. Ariel avanzó con expresión sombría, pisando la muñeca del hombre hasta partirla. Era la primera vez que lo veía así, el despiadado heredero de la mafia. No quiero volver a verlos, ordenó. Sus guardaespaldas los arrastraron. Quedamos solos. Ariel no me miró ni habló. Después de un silencio, agradecí en voz baja. Él ignoró mis palabras. Intenté pasar, pero me atrapó la muñeca. Al ver las marcas en mi brazo, su mirada se oscureció. Ariel, intenté liberarme, pero me empujó contra la pared. ¿Hasta cuándo me evitarás? ¿Pensabas irte sin decir nada? Solo sigo mis planes de estudio. O sea, cortar todo conmigo. Aparté la vista. No había nada que cortar. Aunque cuando dijo que le gustaba, me alegré. Pero al evitarlo y que él no insistiera, volví a dudar. Quien nunca ha sido amado, acepta más fácil el abandono. Sarai, mira mi espalda. ¿Su espalda? Se dio la vuelta. Bajo su camisa negra, su torso musculoso estaba marcado por cicatrices de látigo. Me quedé helada. Ariel. No te busqué porque estuve recuperándome. ¿Qué pasó? Castigo familiar. 19 latigazos. Casi no lo logro. ¿Por qué? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Quería tocar las cicatrices, pero no me atrevía. Por negarme a un matrimonio arreglado. Quiero casarme con quien amo. Como es tímida y conservadora, si solo la besara sin comprometerme, huiría llorando. Pero no me conformé con besarla. Quiero más. Por eso debo casarme. Yo no dije que. Mi voz quebró. Al principio no me dejabas besarte, y lo hice. Ahora quiero casarme, y obedecerás. Era el mismo Ariel arrogante de siempre. Nadie trata así a quien ama. Nunca amé antes. Aprenderé. Antes de que pudiera responder, me besó. Con una mano inmovilizó mis muñecas sobre mi cabeza, con la otra me obligó a alzar el rostro. Cuando ya no podía mantenerme en pie, rodeó mi cintura para sostenerme. Al separarnos, vi a mis compañeras asomarse y huir rápidamente. No vimos nada, gritaron al correr. Mi rostro ardía. Si te ruborizas por un beso, ¿qué harás después? Ariel. Me pellizcó la mejilla. Cásate conmigo, Sarai. ¿Y si me niego? ¿Me lanzarás al mar? Él lo pensó. No podría. Dame tiempo. Finalmente, asintió. De acuerdo. Capítulo 8. Al volver a casa, alquilé un pequeño apartamento para preparar el examen de posgrado. Pero la tranquilidad no duró mucho. Mi padre, con quien no había tenido contacto en años, apareció de repente. Su hijo con su segunda esposa había abandonado la escuela secundaria y, después de vagar sin rumbo, ahora quería casarse. La familia de la novia pedía una dote exorbitante porque tenían un hermano mayor discapacitado que no podía encontrar esposa. Como él y su esposa no tenían el dinero, pensaron en intercambiarme a mí. Me negué rotundamente. Él estalló en furia, alzando la mano como solía hacerlo cuando golpeaba a mi madre y a mí en el pasado. Pero esta vez lo empujé con fuerza. Estaba viejo, consumido por el alcohol, el tabaco y el juego, y yo ya no le tenía miedo. Te crié para que no fueras una carga. Si no aceptas, te llevaremos a la fuerza, gritó, llamando a sus cómplices afuera. Mientras me arrastraban, mi teléfono, tirado bajo la cama, ya había marcado el número de Ariel. Antes de irme, él me había dicho que guardara su contacto como marcación rápida. Era extraño, el hombre al que antes temía mirar a los ojos era ahora la primera persona en la que pensaba en momentos de peligro. Y, sin dudarlo, sabía que él vendría. Me llevaron a una aldea remota en las montañas. El viaje fue largo, y el camino difícil. Al atardecer del segundo día,
Cuando la furgoneta llegó a la entrada del pueblo, un enorme Hammer negro apareció en medio del polvo, bloqueando el camino. Varios guardaespaldas bajaron primero, seguidos por Ariel, con una chaqueta negra y gafas de sol. Al ver su figura imponente, mi corazón dio un vuelco. Era como si el protagonista de las películas que admiraba en mi adolescencia hubiera cobrado vida. Los secuestradores palidecieron. Sirenas sonaron a lo lejos. Ariel se acercó, apartando de una patada al hombre que aún me sujetaba. Al verme con las manos atadas a la espalda, su mirada se volvió tan fría que hasta yo temblé. Noté que contenía su ira. Incluso cuando ya estábamos lejos, Ariel seguía tenso. Después de curar mis muñecas, no dijo una palabra. Levanté la división trasera del auto, como aquella noche de lluvia cuando viajamos juntos por primera vez, y me senté en su regazo, abrazándolo suavemente. Sarai, todavía estoy enojado. Lo sé. Tomé aire, reuní todo mi valor y, levantando el rostro, besé su mandíbula. Estoy tratando de calmarte, Ariel. Él, orgulloso, me apartó un poco sujetando mi barbilla. No es tan fácil. Entonces, ¿qué debo hacer? Descúbrelo tú. Soltó mi cara y miró hacia otro lado. No sabía si reír o llorar, así que me recosté contra su pecho. Ariel, casémonos. No respondió, pero unos segundos después, sus brazos me rodearon. El camino de montaña era irregular, y el auto se sacudía mucho. Sarai, deja de moverte. Es el auto el que. Antes de terminar, otro bache nos hizo saltar. No supe quién inició el beso, pero mientras el auto seguía su trayecto, nuestros labios no se separaron. Capítulo 9. 3 meses después, Ariel y yo nos casamos discretamente. Como yo quería seguir estudiando, le rogué durante mucho tiempo hasta que finalmente accedió a no hacer público nuestro matrimonio por el momento y a no celebrar una boda, para que yo pudiera concentrarme en mis estudios. Sin embargo, su condición fue que, aunque la boda podía esperar, la noche de bodas no podía faltar. El día que firmamos el registro civil, Ariel me llevó a nuestra nueva casa. Después de ir al baño, tardé mucho en salir, hasta que Ariel llamó a la puerta. Me demoré un buen rato antes de abrir. La ropa y los artículos en la habitación habían sido preparados de antemano por el servicio doméstico. Quizás porque era nuestra noche de bodas. El camisón que habían elegido era demasiado provocativo, a un trozo de tela tan pequeño que me daba vergüenza salir con él. Pero Ariel llevaba aún menos, solo una toalla atada alrededor de la cintura. No te desmayes más tarde, dijo Ariel mientras se inclinaba para levantarme en brazos. Asustada, intenté cubrirme, pero el camisón era tan corto y revelador que no podía taparme por completo. Cuando nuestras pieles se tocaron, no me atrevía a abrir los ojos. Los besos de Ariel descendieron lentamente hasta detenerse en un lugar sensible. Zoe, murmuró, besándome suavemente hasta que no pude contener los gemidos entrecortados. Resulta que nuestra Sarai no es pequeña en todas partes. Ariel, murmuré, con las mejillas enrojecidas y los ojos llenos de deseo. Ariel tomó mi mano y la guió hacia abajo. Mis ojos se abrieron de par en par. Ariel. ¿Qué pasa? Esto no es como la última vez. ¿Y cuál prefieres? Esta vez me da un poco de miedo. Ariel soltó una risa. Sabes cómo halagar a tu hombre. Después, creo que estuve medio minuto al borde del desmayo. Ariel, creo que acabo de tener un sueño. ¿Qué sueño?, preguntó él, ralentizando sus movimientos con ternura. Estaba en un campo abierto, con una niebla espesa que no me dejaba ver nada. Había una bestia enorme, y estaba tan asustada que pensé que iba a morir. Pero entonces apareciste en el sueño. ¿Te salvé? Sacudí la cabeza y lo miré con un gesto de queja. Mataste a la bestia, pero te convertiste en una criatura aún más aterradora, y luego me devoraste de un bocado. Ariel no pudo evitar reír. Pues el sueño no iba desencaminado. Me besó y, deliberadamente, intensificó sus movimientos. Porque de verdad quiero devorarte. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.